Bienvenidos a la Cátedra de Derecho Internacional Privado. Mi nombre es Asdrúbal Columba Jofré, docente de la materia Derecho Internacional de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy vamos a desarrollar el derecho de la nacionalidad. El tema del derecho de la nacionalidad es uno de los grandes pilares del derecho internacional. Van unidos al conflicto de leyes y a la condición jurídica de los extranjeros. El término nacionalidad deriva de un vocablo inglés, nation, que va unido a lo que es el Estado y lo que es la nación. Por eso muchas veces confundimos al ciudadano del nacional. Y son dos conceptos fundamentales, pero son distintos. El derecho a la nacionalidad significa prácticamente el derecho de nacer y de pertenecer a un Estado. Vale decir que a partir del momento en que la persona se sujeta a la soberanía de un Estado, se hace acreedora de ciertos beneficios, de ciertas ventajas, de ciertas garantías que le otorga el Estado y por ende lo protege. Al mismo tiempo, la persona natural que pertenece a un Estado viene a asumir obligaciones y asumir compromisos en este sentido, desde el punto de vista tributarios, desde el punto de vista de otro tipo de obligaciones con su Estado. El derecho de la nacionalidad tiene una doble importancia, desde la esfera del derecho interno y desde la esfera del derecho internacional. Cuando se refiere a la esfera del derecho interno, es importante desarrollarla porque se conoce la adquisición, la pérdida y la recuperación de la nacionalidad respecto a las personas naturales y o jurídicas. Y desde el punto de vista del derecho internacional, se conoce sobre todo el momento en que surge un conflicto de leyes, vale decir, en la aplicación del derecho en cuanto al espacio. Cuando una persona puede estar sujeta a dos o más soberanías y en ese momento surgen los conflictos. Lo propio ocurre con las personas jurídicas, morales o colectivas, sobre todo colectivas. La naturaleza jurídica del derecho de la nacionalidad se sustenta en dos doctrinas importantes que a través del tiempo se han ido desarrollando y siguen aún en vigencia: el jus solis y el jus sanguinis. El jus solis significa el derecho de las personas de pertenecer a un Estado por el solo hecho de haber nacido en un territorio determinado, en una circunscripción física geográfica específica. De tal manera que todos los bolivianos que nazcan en el territorio boliviano son bolivianos. Todas las personas que nacen en el territorio boliviano, aún de padres extranjeros, son bolivianos. Con la excepción de los hijos de padre o madre extranjeros que se encuentran al servicio de su gobierno. Vale decir, hablamos específicamente de aquellos funcionarios diplomáticos y o oficiales que se encuentran de manera eventual o transitoria en el país cumpliendo una misión diplomática y obviamente en ese interín han procreado hijos dentro del territorio boliviano, de tal manera que esta sería la excepción al jus solis. En cuanto al jus sanguinis, significa que aquellos nacidos en el exterior de padre o madre bolivianos mantienen la nacionalidad de sus ascendientes, vale decir que son bolivianos aún hayan nacido en el extranjero. Y este principio ha sido recogido en la nueva Constitución boliviana del 2009 en vigencia hasta hoy en nuestros días, que establece en el artículo 141, en la parte final, establece que son bolivianos de origen los nacidos en el exterior de padre o madre bolivianos. De tal manera que este artículo se hace extensivo a aquellos que nacen en el exterior de padre y o madre bolivianos, de tal manera que no son registrados o se les prohíbe registrarlos en el registro civil del país donde han nacido. De tal manera que esta es la excepción también al jus sanguinis. Vale decir que nuestra Constitución ha priorizado, podríamos decir, el jus sanguinis para toda aquella gente que ha migrado al exterior por causales económicas, sociales, culturales, familiares y otras, y han procreado hijos estando fuera de nuestras fronteras. El sustento y la base del derecho de la nacionalidad
desde el punto de vista histórico, se basa en tres doctrinas. La doctrina feudal o germánica, que define a la nacionalidad como una relación de fidelidad personal entre el súbdito y el soberano. La doctrina romanística, que establece que hace depender al sujeto, al individuo, de un estado determinado, y la doctrina contractualista, sustentada por autores franceses como Weiss y como Jean-Paul Nibouyet, que establecen que hay una relación de dependencia contractual entre el comitente y el contratista, para decir que el Estado tiene derechos y obligaciones respecto del sujeto y viceversa. En este sentido, podríamos ver que esta última ha sido impugnada, puesto que no es una relación de carácter contractualista que existe entre el Estado y el individuo. Tampoco es una relación, podríamos decir, de sujeción y de dependencia, sino que existe el derecho de opción. Si bien las personas no tienen opción al momento del nacimiento, pero durante el transcurso de su vida, donde tienen que desarrollar sus principales actividades y desempeñarse y desenvolverse de manera que se encuentren a gusto con una nación, con una bandera, con un himno, y donde puedan obviamente desempeñarse desde el punto de vista profesional, técnico o ya sea habitual en el ejercicio de sus actividades laborales, va a ser donde ellos puedan y elijan el lugar donde se sientan más satisfechos, de tal manera que el Estado les da la opción de poder modificar o cambiar esta relación entre el sujeto y el Estado al cual pertenecen. De la misma manera, tenemos alguna definición sobre el derecho de la nacionalidad. Jean-Paul Nibouyet, de forma concordante con el tratadista argentino Víctor Romero del Prado, establecen y señalan que el derecho de la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une al individuo con el Estado. De tal manera que de esta definición se desprenden tres elementos importantes, que son el Estado, que otorga la nacionalidad de forma directa, discrecional, sin consultar al individuo, a la persona que nace en su jurisdicción; el individuo que la recibe sin derecho de modificarla o cambiarla; y el vínculo jurídico que une a ambos. En este sentido, de la misma definición se desprenden dos conceptos importantes: la nación y el Estado. Como decíamos anteriormente, muchas veces estos conceptos son confundidos. El Estado se refiere a la organización jurídico y política potestativa que participa dentro de la comunidad humana y universal, de manera que concreta de forma sistemática y administrativa el ejercicio de su soberanía en el momento en que dicta sus normas y sus leyes respecto al derecho de la nacionalidad de las personas. Esta es una organización jurídica y política. Por su parte, la nación hace referencia a grupos sociales, culturales y a otros que por factores de raza, de religión, de cultura, de idioma, se enraizan en un territorio determinado, de tal manera que un Estado podría estar conformado por dos o más naciones. Es el caso de la Alemania oriental y occidental, por ejemplo, y de otros países. De esta manera vemos estos dos conceptos importantes. Las características de la nación es que está conformada por un grupo de personas que están cohesionadas por factores comunes como el territorio, la lengua, las costumbres, aspectos comunes como ser ascendencia histórica, ética y moral. Es decir, que todos los habitantes de una nación tienen aspectos comunes como ser la historia y otros. A diferencia del Estado, que es una organización jurídica y política y administrativa que goza de soberanía, goza de jurisdicción, como también posee la autoridad absoluta de poder legislar dentro de su territorio como vea conveniente. De manera que el Estado se constituye en un sujeto de derecho internacional en el contexto de la Comunidad Jurídica Internacional de Estados,
a diferencia de una nación. Los principios fundamentales sobre el derecho de la nacionalidad han sido consagrados a partir de 1895 en el Instituto de Derecho Internacional en la ciudad de Cambridge, en Boston, en Massachusetts, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y estos principios fundamentales son los siguientes. Todo individuo debe gozar de una nacionalidad. Nadie puede tener simultáneamente más de dos nacionalidades. Todo individuo tiene el derecho de cambiar o modificar o reemplazar su nacionalidad. La renuncia pura y simple no basta para hacer efectiva la pérdida de la nacionalidad. La nacionalidad de origen no debe transmitirse de generación en generación, vale decir que no es susceptible de heredarla. La nacionalidad adquirida puede ser revocada y finalmente toda persona tiene derecho a recuperar la nacionalidad cuando éste la ha perdido. Respecto al primer punto de que toda persona tiene derecho a gozar de una nacionalidad, significa que toda persona, por el solo hecho de avecindarse, domiciliarse o residir en un territorio determinado, tiene derecho a que sea protegido por el Estado, sea garantizado sus derechos civiles y políticos, y de esta forma también al mismo tiempo la persona natural tenga obligaciones respecto al Estado que lo acoge. El segundo principio está referido que nadie puede tener más de dos nacionalidades. ¿Cuándo se presenta el problema de que una persona goza de dos nacionalidades? Cuando surge un conflicto de leyes de carácter negativos. Vale decir que una legislación le puede otorgar la nacionalidad a una persona, pero al mismo tiempo, por conflicto de aplicación de normas, otra legislación podría negarle la concesión de esta gracia del derecho de la nacionalidad a una persona, de tal manera que simultáneamente, coetáneamente y al mismo tiempo, una persona podría verse en la situación de gozar de una doble nacionalidad. Generalmente, cuando las personas nacen, tienen el derecho de opción. Por ejemplo, si el padre goza de nacionalidad extranjera, a diferencia de la nacionalidad del cónyuge, de la madre, y el hijo ha nacido en un tercer estado, podría tener la opción de elegir a la edad requerida, de definir su capacidad de hacer y de derecho, de poder optar por la nacionalidad del padre o la nacionalidad de la madre, o en su caso, tener el derecho de opción de ejercer la nacionalidad del lugar donde reside. De tal manera que es muy dificultoso gozar de dos nacionalidades. Inclusive, muchas veces, las legislaciones de los estados sancionan desde el punto de vista administrativo y también penal de que una persona goce de dos nacionalidades. Existen muchos casos, como lo vamos a ver más adelante. Todo individuo también tiene el derecho de modificar o cambiar o de renunciar a su nacionalidad de origen, de tal manera que la opción que tiene la persona es de poder optar por una nueva nacionalidad en reemplazo de la anterior. Ahora, nuestra Constitución Política del Estado establece que aquellos extranjeros que quieran optar por la nacionalidad boliviana o a la inversa, los bolivianos que quieran optar por una nacionalidad extranjera, vale decir, no pierden la nacionalidad de origen, pudiendo mantener la nacionalidad de origen y optar por una nacionalidad extranjera. En este caso, se podría producir la doble nacionalidad desde el punto de vista legal. Lo propio ocurre con aquellos bolivianos que por contraer matrimonio con personas extranjeras, al momento de celebrar el matrimonio, no pierden la nacionalidad de origen. Vale decir que nuestra Constitución Política del Estado también da esta opción a los bolivianos que contraen matrimonio con personas de nacionalidad extranjera, pudiendo mantener la nacionalidad de origen. En este sentido, vemos que también se puede producir en estos casos la doble nacionalidad. Otro principio es de que la renuncia pura y simple no basta para poder renunciar de forma efectiva y contundente a la nacionalidad de origen.
El caso de la señora Adriana Salvatierra, senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, que habría nacido en la República de Chile y que a la edad, podríamos decir, en que sus padres decidieron, se traslada a domiciliarse a la ciudad de Santa Cruz en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ella candidatea para el cargo de senadora y es electa por un partido político, de tal manera que llega a ejercer la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia por sucesión, podríamos decir, constitucional, de forma interina, y luego ejerce el cargo de senadora por varios años. La misma es impugnada por otro partido político, seguramente un partido de la oposición, de tal manera que se evidencia que ella no tenía nacionalidad de origen para ejercer un cargo público. Ante esta circunstancia, la señora Salvatierra renuncia públicamente ante un comunicado ante el Consulado de Chile en Bolivia, manifestando su intención de dejar o de hacer pública su renuncia respecto a la nacionalidad de origen chilena para continuar en el cargo de representante nacional en Bolivia. De tal manera que la simple renuncia, ya sea pública o expresa, no hace efecto respecto a la renuncia de la pérdida de la nacionalidad a nivel general. Lo que ocurre es de que las personas que quieren renunciar a su nacionalidad tendrían primero que avecindarse en otro territorio y segundo, dar cumplimiento a los requisitos que la Dirección General de Migración establece para el efecto. Otro principio es de que la nacionalidad de origen no se transmite de generación en generación. Es el caso, por ejemplo, de personas que han tenido ascendientes europeos o de otras regiones u otros continentes y han continuado con el apellido extranjero de sus progenitores, de tal manera que aún lleven el apellido paterno y o materno de sus progenitores, estos no mantienen la nacionalidad de aquellos, de tal manera que en caso de necesidad tendrían que ver convenios de reciprocidad legislativa para sujetarse a esta posibilidad o en su caso avecindarse o domiciliarse en dichos territorios para poder modificar o cambiar o reemplazar su nacionalidad. Otro principio importante es de que la nacionalidad adquirida jurídica o de elección, la denominada naturalización de las personas o nacionalización de las personas, puede ser revocada. Por ejemplo, en Francia se está legislando respecto de aquellas personas que cometen delitos de narcotráfico o delitos de terrorismo, de tal manera que estas personas estarían sujetas a la posibilidad de que el Congreso de su país tenga la potestad de revocar la nacionalidad de las mismas, sobre todo cuando estas personas han adquirido la nacionalidad no por nacimiento, sino de una manera extraordinaria o denominada por naturalización. Vale decir que la nacionalidad adquirida podría ser revocada. Otro principio es de que toda persona, una vez que ha perdido su nacionalidad, por muchas causales, pueden ser causales de haberse alejado de su país de origen, por trabajo, afiliación familiar, por becas de estudios, por necesidades económicas u otras causales de migración, estas pierden el vínculo que los une con su patria, con su país. De manera que muchas veces, en este caso, con el solo hecho de avecindarse, domiciliarse y dar cumplimiento a ciertos requisitos que la Dirección General de Migración establece, tener un domicilio conocido, no tener antecedentes penales, no tener antecedentes a nivel internacional de la Interpol y otros, podrían recuperar su nacionalidad, en este caso la nacionalidad boliviana. La nacionalidad de las embarcaciones mercantes. En Bolivia contamos con el Registro Internacional de Buques Bolivianos denominado RIB, que ha sido creado por un decreto supremo por el cual se
establece de que las embarcaciones mercantes del mundo pueden enarbolar el pabellón tricolor, vale decir, la bandera tricolor boliviana. De tal manera que, registrándose en cualquier puerto del mundo, una embarcación mercante o denominada armador puede utilizar y surcar los ríos y lagos y mares del mundo con la bandera boliviana. Esto en virtud a la Convención del Derecho del Mar, o denominada CONVEMAR, que es un tratado de las Naciones Unidas que establece que los países sin acceso soberano al mar, sin acceso a litoral alguno, puedan tener este registro de buques abierto con la finalidad de que puedan compensar obviamente su situación de países sin litoral o enclaustrados, denominados países Lockland Country. De tal manera que de esta forma estos países pueden, decíamos, enarbolar la bandera y surcar los lagos, ríos y mares. El Registro Internacional de Buques Bolivianos, o RIB, es una entidad descentralizada y está conformada por un directorio multidisciplinario donde están los miembros de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores, los miembros de la Fuerza Naval Boliviana y del Ministerio de Defensa, así como el ministerio encargado de la navegación y la pesca. De tal manera que esta organización multidisciplinaria va a autorizar a embarcaciones mercantes alrededor del mundo que soliciten el uso de nuestra bandera para que de esta forma puedan gozar de ciertos derechos que Naciones Unidas otorga a los países denominados Landlocked Country. Vale decir que se sujetan a la potestad, las embarcaciones se sujetan a la potestad de los estados que enarbolan la bandera, sobre todo desde el punto de vista pueden invocar aquellos derechos diplomáticos como también del estado que les otorga, en este caso, el pabellón respectivo. Y sobre todo cuando la nave se encuentra en alta mar. De tal manera que de esta forma Bolivia compensa lo que es un país limítrofe al enarbolar embarcaciones extranjeras con tripulación también extranjera que gozan de otra nacionalidad con bandera boliviana. Respecto a la nacionalidad de las aeronaves, es el Convenio de las Naciones Unidas de Chicago de 1944 que ha creado el convenio denominado OASI, o de la Organización de la Aviación Civil en el Mundo. El artículo 17 de este convenio de la OASI establece que todas las aeronaves de aviación civil de los estados se sujetan a la legislación del estado en la que se encuentran matriculadas, de tal manera que será la legislación de cada estado, de cada país, la que va a determinar obviamente el espacio aéreo y obviamente los derechos y obligaciones de cada aeronave. En este sentido, Bolivia es parte de este convenio de las Naciones Unidas y tiene que sujetar la aeronavegación civil a estas reglas establecidas en cuanto a la matrícula de la aeronave y también de la tripulación cuando corresponda establecer derechos y obligaciones. Con relación a la nacionalidad de los regimientos como grupo de efectivos armados que se encuentran en el exterior en cumplimiento de funciones técnicas, tácticas, de capacitación o de cooperación y sobre todo de ayuda humanitaria en el exterior, si bien el grupo armado, ya sea que represente a la Fuerza Naval, al Ejército o a la Fuerza Aérea, por ejemplo, los cascos azules que dependen de las Naciones Unidas y se encuentran en misión específica en el África o en el Congo, en países del África, si bien el grupo armado representa a un Estado, no tiene este grupo armado una nacionalidad específica, puesto que sus integrantes podrían, en su caso, tener varias nacionalidades o pertenecer a varios países o estados. No obstante de ello, este grupo o regimiento no goza de una nacionalidad específica en su conjunto, sino son los
efectivos los que gozan de la nacionalidad.